El aire en los claustros de la Universidad de Salamanca olía a piedra antigua, a pergamino y a la promesa silenciosa del conocimiento. Para Anya Kalu, olía también a oportunidad. Oportunidad ganada con el sudor de años de estudio incansable, con el sacrificio de su familia, con la determinación inquebrantable de ser más que las estadísticas, más que las expectativas limitantes. Con 26 años, alta, con la piel de un ébano pulido y unos ojos grandes y decididos, enmarcados por un corte de pelo corto y elegante, Anya no pasaba desapercibida en los pasillos de la Facultad de Ciencias. Pero no quería destacar por su apariencia. Quería destacar por su mente, por su investigación pionera en bioingeniería. Su objetivo era claro, casi obsesivo: conseguir la prestigiosa beca de investigación Ramón y Cajal, un trampolín que aseguraría su futuro y validaría todo lo que ella y su familia habían luchado por conseguir. Había llegado a Salamanca hacía 3 años, tras una infancia y adolescencia en un barrio trabajador de Madrid, hija de inmigrantes que llegaron a España buscando una vida mejor. Su padre trabajaba en la construcción, su madre limpiando hoteles. Sus manos, curtidas por el esfuerzo, habían sido las que la empujaron hacia los libros, las que le recordaron que la educación era la llave. «Estudia, Anya», le decía su madre con su acento nigeriano suave pero firme. «Estudia, y que nadie pueda decir que no mereces tu lugar». Anya se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Se licenció con honores, superó un máster exigente y ahora, ante la posibilidad de esta beca, sentía que estaba a punto de cruzar una meta crucial. Pero en el mundo académico, especialmente en una institución tan venerable y tradicional como esta, las reglas del juego a veces parecían más complejas de lo que decían los manuales. Y la principal guardiana de esas reglas, al menos en su departamento, era Ladratoro. Elara Vance. Ladratoro Vance era una figura imponente, de unos 60 y tantos años, siempre impecablemente vestida, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto y una mirada penetrante tras unas gafas finas. Era una eminencia en su campo, respetada, temida y con una influencia considerable en el comité de selección de la beca. Inicialmente, la relación de Anya con ella fue estrictamente profesional, marcada por el respeto que Anya sentía por su trayectoria. Sin embargo, pronto empezaron las pequeñas cosas. Comentarios velados sobre su perspectiva única, que sonaban menos a elogio y más a una sutil forma de señalar que no encajaba. Preguntas condescendientes sobre su preparación básica, a pesar de sus excelentes calificaciones. Tareas administrativas que recaían desproporcionadamente sobre ella. Anya intentó ignorarlo al principio. Se dijo que era la presión, que la Ladratoro Vance simplemente tenía un estilo exigente. Se centró en su trabajo, pasando horas interminables en el laboratorio, inmersa en el fascinante mundo de la regeneración celular. Sus experimentos daban resultados prometedores y estaba convencida de que la calidad de su investigación hablaría por sí sola. Preparó su propuesta de proyecto para la beca con meticulosidad, vertiendo en ella toda su pasión y conocimiento. Pero la tensión con la de Dr. Vance se intensificó. Las críticas a su trabajo se volvieron más frecuentes y menos constructivas. Vance encontraba fallos donde otros veían innovación. Desestimaba sus resultados con un gesto de la mano o un comentario cortante en las reuniones de departamento. «Es un enfoque interesante, señorita Kalu», había dicho una vez frente a varios colegas, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero quizás le falta la base teórica sólida que da años de tradición en el campo». La palabra tradición pareció resonar en el aire, cargada de significados no explicitados. Anya sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo. La frustración empezaba a corroerla por dentro. Dormía poco y las llamadas semanales a sus padres, que antes eran una fuente de alegría, ahora a menudo terminaban con ella conteniendo las lágrimas o minimizando los problemas para no preocuparlos. «¿Todo bien, hija?», preguntaba su madre con esa intuición infalible. «Sí, mamá, todo bien. Mucho trabajo, ya sabes». Empezó a notar que Vance la excluía sistemáticamente de correos electrónicos importantes o reuniones informales donde se discutían oportunidades o se compartía información valiosa. Cuando preguntaba, Vance se disculpaba con vaguedades o con un «Ah, ¿no te llegó? Qué raro». Demasiadas veces raro para ser una coincidencia. Anya comenzó a guardar copias de esos correos, a anotar fechas y detalles de cada incidente. No sabía exactamente por qué lo hacía. Solo sentía una necesidad instintiva de documentar lo que estaba ocurriendo. Un día,
Después de que Vance desestimara públicamente una de sus hipótesis con un comentario condescendiente que hizo reír a un par de colegas, Anya sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo frustración, era una rabia silenciosa, fría, que amenazaba con desbordarse. Salió de la reunión con el corazón latiendo con fuerza y se refugió en la biblioteca, en uno de esos rincones con olor a libro viejo y silencio reverente. Miró por la ventana los antiguos tejados de Salamanca, preguntándose si realmente pertenecía a ese lugar. ¿Era esta tradición de la que hablaba Vance un muro infranqueable para alguien como ella? Pensó en sus padres, en los sacrificios que habían hecho. En su padre, volviendo a casa exhausto después de un día bajo el sol o la lluvia, con las manos ásperas y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa para ella. En su madre, limpiando baños ajenos para poder pagar sus libros. Habían construido su vida, su familia, en un país que no siempre les había abierto los brazos. Y ahora Anya sentía que ella también estaba luchando por construir su lugar, no en las calles o en las fábricas, sino en los salones del saber. Decidió buscar al profesor Mateo Ríos. Era un hombre mayor, ya cerca de la jubilación, conocido por su integridad y por ser uno de los pocos profesores que parecían verla realmente a ella, a Anya, y no solo a una estudiante negra en un campo de blancos. Tenía fama de ser un poco gruñón, pero justo. Anya se acercó a su despacho con nerviosismo. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente. El profesor Ríos, con su habitual desaliño y rodeado de pilas de libros y papeles, levantó la vista por encima de unas gafas caídas. «Ah, señorita Kalu. Pase, pase. ¿Qué la trae por aquí? ¿Problemas con el espectrómetro otra vez?» Anya entró, cerrando la puerta tras de sí. «No, profesor. Algo más personal. Profesional, pero personal». Mateo Ríos la invitó a sentarse en una silla que milagrosamente estaba libre de libros. La miró con atención, notando la tensión en su postura. «Cuénteme. Si está en mi mano, le ayudaré». Anya dudó por un momento, mordiéndose el labio inferior. Luego, con voz baja al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba, le expuso la situación con la Dr. Vance. No lo hizo con quejas emocionales, sino presentando los hechos. Las críticas injustas, las exclusiones, los comentarios sutilmente despectivos, la sensación constante de que su trabajo era menospreciado de una forma que parecía ir más allá de la simple crítica académica. Le habló de la beca y de cómo sentía que Vance estaba saboteando sus posibilidades. Mateo Ríos escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. No la interrumpió. Cuando Anya terminó, hubo un largo silencio. El profesor se quitó las gafas y se frotó los ojos. Vance empezó y se detuvo. Es una académica brillante, no hay duda, pero tiene sus peculiaridades. Y sí, he notado ciertas actitudes suyas a lo largo de los años. No eres la primera persona que me comenta algo así, aunque quizás sí la primera con tu perfil. Miró a Anya directamente, sin rodeos. El academicismo, Anya, es un mundo muy conservador. La tradición de la que hablaba la doctora a veces es solo una excusa para mantener las cosas como siempre han sido. Y las personas que no encajan en ese molde tradicional a menudo encuentran el camino más difícil. Anya sintió un alivio al escuchar que alguien más había percibido lo mismo, que no estaba imaginando las cosas. Pero ese alivio vino acompañado de una punzada de desesperanza. «Entonces, ¿qué hago, profesor? La solicitud de la beca se presenta en un mes. Ella está en el comité. Su opinión tiene un peso enorme». Mateo Ríos suspiró. «Normalmente, el consejo es trabaja más duro, sea impecable, que tu excelencia cierre bocas». «Y tú ya haces eso, Anya. Tu trabajo es de primera. Por eso es tan flagrante lo que está pasando». Se reclinó en su silla, pensativo. «Podrías presentar una queja formal, pero en este tipo de instituciones es complicado. A menudo se vuelve contra el denunciante, y las pruebas sutiles como las que describes son difíciles de demostrar». «Tengo algunas cosas documentadas», dijo Anya, refiriéndose a sus notas y correos. Los ojos de Mateo Ríos se iluminaron ligeramente. «Eso cambia las cosas. No es solo tu palabra contra la suya, pero aún así es un camino arriesgado. Podría dañar tu reputación, independientemente del resultado». Anya miró sus manos entrelazadas en su regazo. El miedo era un nudo en su estómago. Había trabajado tan duro, había llegado tan lejos. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? Pero la alternativa era permitir que el prejuicio ganara, que alguien con una visión limitada decidiera su futuro basándose en algo que no tenía nada que ver con su mérito. La idea era insoportable.
No puedo dejar que lo haga, profesor, dijo con firmeza. No después de todo lo que he luchado para llegar aquí. No después de todo lo que mi familia ha sacrificado. Mateo Ríos asintió lentamente, una expresión de respeto en su rostro. Lo entiendo, Anya. Es una posición valiente. Si decides confrontarlo, no estarás sola. No puedo prometer milagros, pero te apoyaré en lo que pueda. Revisemos esas pruebas que tienes. Veamos si hay un patrón lo suficientemente claro. Durante las siguientes semanas, Anya y el profesor Ríos trabajaron discretamente. Revisaron sus notas, los correos, las fechas, las decisiones de Vance que la habían perjudicado. Empezaron a ver un patrón innegable de obstáculos y menosprecio, un camino sutil pero efectivo para socavar su progreso y sus posibilidades. No era una explosión de racismo abierto como el incidente del supermercado en la historia original, pero era una discriminación insidiosa, profesional, que tenía el mismo objetivo: negar el lugar a alguien que no encajaba en el molde preconcebido. Anya siguió trabajando en su investigación con una intensidad renovada, impulsada por una mezcla de rabia y determinación. Cada experimento exitoso era una pequeña victoria contra la adversidad, pero la presión era inmensa. Dormía aún menos, a menudo se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado. La idea de la confrontación inminente, de tener que exponer a una figura poderosa y respetada como la doctora Vance, la aterrorizaba. Habló con sus padres por teléfono, sin entrar en detalles específicos sobre Vance, pero compartiendo su ansiedad sobre la beca y las dificultades que estaba encontrando. Su madre la escuchó pacientemente. «Hija», le dijo, «recuerda de dónde vienes. Recuerda por qué estás ahí. No es solo por ti, es por todos los que vienen detrás. Sé fuerte, sé inteligente, y nunca dejes que nadie te diga que no eres suficiente». Las palabras de su madre eran un bálsamo y un recordatorio de la carga que llevaba sobre sus hombros. El día de la reunión del comité de evaluación llegó. Se celebraría en una de las salas más formales de la facultad, una sala con paneles de madera oscura y retratos de antiguos catedráticos que parecían juzgar desde las paredes. Anya se vistió con un traje sencillo pero elegante, sintiendo que cada fibra de su ropa era una armadura. Llevaba consigo una carpeta discreta con sus notas y las copias de los correos. El ambiente en la sala era tenso. Los miembros del comité estaban sentados alrededor de una gran mesa, con la doctora Vance presidiendo con su habitual aire de autoridad imperturbable. El profesor Ríos estaba entre ellos y le dirigió a Anya una mirada de aliento discreto. Había otros profesores y quizás algunos estudiantes de posgrado observando, sentados en sillas contra la pared. El aire parecía cargado de expectativas y, para Anya, de miedo. La reunión comenzó con la presentación de los candidatos. Varios estudiantes brillantes expusieron sus proyectos. Anya escuchó con atención, su mente en parte concentrada en lo que decían y en parte repasando mentalmente lo que ella iba a hacer. Finalmente llegó su turno. Se levantó y se dirigió al centro de la sala. Presentó su investigación con claridad y pasión, explicando la relevancia de sus hallazgos con una elocuencia que venía de dominar su tema. Podía sentir las miradas sobre ella, algunas de interés genuino, otras quizás de escepticismo. La mirada de la doctora Vance era indescifrable, una máscara de profesionalidad. Cuando terminó la parte científica de su presentación, hubo un breve silencio. El presidente del comité, un hombre amable pero algo formal, asintió. «Excelente trabajo, señorita Kalu. Ahora, la doctora Vance presentará su evaluación». Anya se hizo a un lado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Vance tomó la palabra. Y tal como Anya temía, su evaluación fue una demolición sutil. No la atacó directamente, pero minimizó la originalidad de su proyecto, cuestionó la solidez de su metodología con eufemismos y sugirió que su enfoque, aunque valiente, carecía de la madurez necesaria para una beca de este calibre. Utilizó un lenguaje académico impecable, pero cada frase era una puñalada velada al mérito de Anya. Si bien la señorita Kalu muestra potencial, concluyó Vance con una sonrisa pequeña y fría, creo que necesitaría más tiempo y supervisión para alcanzar el nivel de excelencia que esperamos de un beneficiario de la Ramón y Cajal. Quizás en el futuro, con un enfoque más convencional. Anya sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a mantener la calma. Era su turno. El presidente se dirigió a ella. «Señorita Kalu, ¿desea añadir algo más?» Este era el momento. El nudo en su estómago se apretó, pero la determinación fue más fuerte que el miedo.
Dio un paso adelante, colocándose frente a la mesa. Su voz, inicialmente un poco tensa, pronto encontró su firmeza. Sí, presidente, deseo añadir algo más, algo que va más allá de la evaluación de mi proyecto. Las cabezas se giraron. La Dr. Vance frunció el ceño ligeramente, su máscara de profesionalidad empezando a resquebrajarse. Los observadores en la pared se enderezaron en sus asientos. He presentado mi investigación, continuó Anya, su mirada fija en el comité, pero consciente de todos los ojos en la sala. Una investigación en la que he invertido años de mi vida, horas incontables, y en la que he puesto todo mi conocimiento y mi pasión. Una investigación que, según otros colegas, tiene mérito y potencial. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. He llegado a esta sala, a esta prestigiosa universidad, superando obstáculos que muchos de mis compañeros aquí presentes probablemente no han tenido que enfrentar. Su voz adquirió un matiz más personal. Vengo de una familia humilde. Mis padres emigraron a este país buscando una vida mejor para sus hijos. Han trabajado en empleos duros, sacrificando su comodidad, su tiempo, para que yo pudiera tener la oportunidad de estudiar, de acceder a un mundo que para ellos era inalcanzable. Crecí viendo el esfuerzo diario, la dignidad en el trabajo, la lucha silenciosa por ganarse un lugar. Mi base teórica, Dr. Vance, no solo viene de los libros, viene de una vida de superar expectativas limitantes y de demostrar mi valía en cada paso del camino. La tensión en la sala era palpable. La Dr. Vance estaba visiblemente incómoda, ajustándose las gafas. Los miembros del comité intercambiaban miradas. El profesor Ríos la miraba con una mezcla de aprensión y orgullo. He trabajado incansablemente, prosiguió Anya, su voz ahora más potente, resonando en la sala. He sacado las mejores notas, he publicado en revistas, he dedicado mi vida a mi campo, y he hecho todo esto mientras, de forma constante, he sentido que mi presencia aquí era cuestionada. No abiertamente, no con insultos en voz alta, pero sí con comentarios velados, con exclusiones sutiles, con obstáculos profesionales que parecían diseñados para desanimarme o ralentizar mi progreso. Abrió la carpeta que llevaba. He documentado estos incidentes, correos electrónicos a los que no fui incluida, reuniones de las que fui excluida, críticas a mi trabajo que contrastan marcadamente con las evaluaciones de mis colegas, asignaciones de tareas que consumían mi tiempo de investigación y un patrón constante de menosprecio que culmina en la evaluación que acabamos de escuchar. Sacó algunos folios. Aquí tengo copias, fechas, detalles. Se dirigió directamente a la Dr. Vance, aunque su tono seguía siendo tranquilo, casi clínico. Dr. Vance, usted ha dicho que mi enfoque carece de madurez y que necesito un enfoque más convencional. Permítame sugerir que lo que usted percibe como falta de madurez o convencionalidad es simplemente que no encajo en el molde estrecho que usted tiene de cómo debe ser un académico de éxito en esta universidad. Y me temo que ese molde está teñido de prejuicios. La sala estaba en un silencio absoluto. Los observadores en la pared parecían petrificados. Usted ha utilizado su posición de poder, continuó Anya, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, para intentar socavar mi trabajo y mi futuro profesional. No por falta de mérito, sino me atrevo a decir por quién soy. Por mi color de piel, quizás, o por mi origen. Porque una mujer joven, negra, hija de inmigrantes, que no viene de la tradición que usted valora, no encaja en su visión de esta institución. La Dr. Vance se puso lívida. Abrió la boca para protestar, pero Anya no le dio tiempo. Mi familia no llegó a este país para que yo me conformara con ser menos de lo que puedo ser, dijo Anya, su voz cargada de emoción contenida. No sacrificaron todo para que yo aceptara ser minimizada o excluida. He trabajado con una excelencia que debería ser incuestionable. He demostrado mi valía una y otra vez. Y no voy a permitir que el prejuicio disfrazado de crítica académica me robe la oportunidad por la que he luchado toda mi vida. Miró a los miembros del comité. No pido un trato de favor, pido un trato justo. Pido que mi trabajo sea evaluado por su mérito intrínseco, no por el prisma sesgado de los prejuicios de una persona. Pido que esta institución, que se enorgullece de su historia y su búsqueda del conocimiento, esté a la altura de sus propios ideales y no permita que la discriminación silenciosa determine quién tiene derecho a estar aquí y quién no. Terminó su discurso. El silencio que siguió no era solo la ausencia de sonido, era un vacío cargado de la magnitud de lo que acababa de decir.
Anya, agotada pero firme, se mantuvo en pie, respirando con dificultad. La Dr. Vance fue la primera en reaccionar con una indignación forzada. «Esto es indignante, calumnias, un ataque personal infundado. Mis evaluaciones se basan estrictamente en criterios académicos. Esta es una táctica desesperada porque sabe que su proyecto no cumple los estándares». Su voz, inicialmente alta, temblaba ligeramente. El presidente del comité, claramente desconcertado, intentó recuperar el control. «Por favor, Dr. Vance, señorita Kalu, calma. Esto es inesperado». Varios miembros del comité murmuraban entre sí. Algunos miraban a Vance con incredulidad, otros con cautela. El profesor Ríos asintió lentamente, su mirada en Anya, una confirmación silenciosa de su apoyo. Uno de los miembros del comité, una mujer de aspecto severo, habló. «Señorita Kalu, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene pruebas sólidas de que las acciones de la Dr. Vance constituyen un patrón de discriminación y no simplemente una evaluación académica rigurosa?» Anya dio otro paso adelante. «Sí», dijo, su voz recuperando la firmeza. «Las tengo, y estoy preparada para presentarlas formalmente si es necesario. Lo que he descrito hoy no es un incidente aislado. Es un patrón de comportamiento que ha afectado mi capacidad para trabajar y para avanzar en mi carrera». La tensión en la sala era casi insoportable. Los observadores en la pared se movían inquietos, susurrando. El presidente carraspeó. «Dada la naturaleza de estas acusaciones y la documentación que la señorita Kalu parece poseer, creo que no podemos tomar una decisión sobre la beca en este momento. Debemos investigar esto a fondo». Miró a la Dr. Vance, que parecía a punto de explotar de rabia contenida. «Dr. Vance, me temo que deberá abstenerse de participar en esta investigación, y quizás en futuras evaluaciones de la señorita Kalu, pendiente de los resultados». Vance se levantó abruptamente de su asiento, golpeando la mesa con las manos. «Esto es una farsa, una casa de brujas. No permitiré que se manche mi reputación de esta manera». Su cara estaba roja de ira y vergüenza. «Dr. Vance, por favor», dijo el presidente con más firmeza. «Mantenga la compostura. La reunión se aplaza. Anunciaremos los próximos pasos a su debido tiempo». Vance, con una mirada furiosa hacia Anya y luego hacia el resto del comité, salió de la sala a paso rápido, dejando tras de sí un silencio atónito. Anya se quedó allí, sintiendo que las rodillas le temblaban. Había terminado. Había hablado. Había expuesto la verdad en el corazón de la bestia. La sala seguía en silencio, con todos los ojos puestos en ella. No había aplausos. No inmediatamente. Solo miradas. Miradas de asombro, de respeto, de incomodidad, de curiosidad. El profesor Ríos fue el primero en acercarse a ella una vez que el comité empezó a recoger sus papeles y los observadores a moverse. Le puso una mano en el hombro. «Anya, eso fue extraordinario», dijo en voz baja, con una expresión de profunda admiración. «Fuiste increíblemente valiente». Anya solo pudo asentir, sin encontrar las palabras. Se sentía agotada, vacía, pero también extrañamente ligera. El peso de la lucha no había desaparecido, pero la carga del silencio sí. La noticia del incidente en la reunión del comité se extendió como la pólvora por la universidad. Los pasillos zumbaban con los murmullos. La historia de Anya Kalu, la joven investigadora que se atrevió a desafiar a la poderosa Dr. Vance y a exponer el prejuicio institucional, se convirtió en el tema de conversación en cafeterías, laboratorios y despachos. Las reacciones fueron variadas. Muchos estudiantes, especialmente los de minorías o aquellos que se sentían al margen de la tradición, la veían como una heroína. Se acercaban a ella con miradas de respeto, algunos incluso con palabras de agradecimiento en voz baja. «Gracias por hablar», le dijo una joven estudiante de origen latinoamericano en la biblioteca. «Yo he sentido cosas parecidas, pero nunca me atreví a decir nada». Entre el personal y los profesores, las opiniones estaban más divididas. Algunos, como el profesor Ríos, la apoyaban abiertamente y elogiaban su valentía. Otros, temerosos de las repercusiones o leales a Vance, la criticaban en voz baja, cuestionando sus motivos o sugiriendo que había exagerado. Una chica muy ambiciosa, sí, pero quizás un poco dramática, oyó decir a un colega en la distancia. Otros simplemente evitaban el tema, incómodos con la confrontación que Anya había forzado. La universidad inició formalmente una investigación interna sobre las acusaciones de discriminación contra la Dr. Vance. Fue un proceso discreto, como suelen ser estas cosas en las instituciones antiguas. Vance, apartada de sus funciones de evaluación,
Seguía asistiendo a otras reuniones, manteniendo una fachada de normalidad, aunque su influencia y su aura de invencibilidad se habían resquebrajado notablemente. Se rumoreaba que estaba considerando una jubilación anticipada al final del curso. Para Anya, la vida no volvió a la normalidad. La presión continuaba. La beca seguía en el aire, pendiente de los resultados de la investigación y de una posible reevaluación. La atención constante, aunque a menudo positiva, era agotadora. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también sentía una extraña paz. Había dicho su verdad. Pasaba tiempo con el profesor Ríos, quien se había convertido en un mentor y un confidente. Hablaban no solo de ciencia, sino de la política universitaria, de la resistencia al cambio, de la importancia de la integridad. «Plantaste una semilla, Anya», le dijo Ríos una tarde, mirando por la ventana de su despacho hacia el patio histórico. «No verás el árbol crecer de la noche a la mañana. Estas instituciones cambian despacio, muy despacio, pero la semilla está ahí, y muchos la vieron». Anya también habló con sus padres, les contó todo. Hubo un silencio al otro lado del teléfono cuando terminó. Luego su padre habló, su voz grave y llena de emoción. «Hija, estamos orgullosos, muy orgullosos. No fue fácil, ¿verdad? Pero hiciste lo correcto, defendiste tu honor y el nuestro». Su madre sollozó suavemente al fondo. «Sabíamos que eras fuerte, Anya, sabíamos que llegarías lejos. Esto es parte del camino. No te rindas». Sus palabras la reconfortaron profundamente. Les envió las copias de algunas noticias locales que habían cubierto el incidente de forma velada, hablando de una disputa académica y una investigación interna. Sus padres no entendían del todo el mundo académico, pero entendían la lucha y la dignidad. Las semanas se convirtieron en meses. La investigación sobre Vance continuó. La atmósfera en el departamento seguía tensa, pero había un cambio sutil. Algunos profesores parecían más conscientes, más cuidadosos en sus palabras y acciones. La tradición ya no parecía tan inexpugnable. Un día, Anya recibió una notificación. La beca Ramón y Cajal aún no había sido otorgada. El proceso estaba en revisión. Pero la notificación incluía una nota personal del presidente del comité, el mismo hombre de la reunión, que había mostrado una nueva seriedad desde entonces. Decía que su presentación había sido excepcional, tanto por su mérito científico como por la forma en que había abordado las preocupaciones éticas. Le aseguraba que su solicitud estaba siendo considerada con la mayor seriedad y que la universidad estaba comprometida con un proceso justo y equitativo. No era una garantía, pero era un reconocimiento. Anya se sentó sola en un banco en el patio principal de la universidad, el mismo patio que había visto generaciones de estudiantes pasar. El sol de la tarde calentaba la vieja piedra. Tenía la notificación en la mano. La lucha no había terminado. Todavía había incertidumbre, pero había hecho lo correcto. Había hablado su verdad al poder, y esa verdad había resonado. Había forzado una conversación que muchos preferirían evitar. Miró a su alrededor, a los estudiantes que pasaban, a los profesores que caminaban con sus libros. Este lugar, con toda su historia y sus imperfecciones, era ahora también el lugar donde ella, Anya Calou, hija de inmigrantes, había alzado la voz contra la injusticia y había reclamado su derecho a pertenecer, no por permiso de nadie, sino por mérito, por el sacrificio y por la simple e innegable verdad de su existencia y su valía. Este lugar, con toda su historia y sus imperfecciones, era ahora también el lugar donde ella, Anya Calou, hija de inmigrantes, había alzado la voz contra la injusticia y había reclamado su derecho a pertenecer, no por permiso de nadie, sino por mérito. La semilla estaba plantada. Ahora solo quedaba cuidarla y esperar que, con el tiempo, echara raíces profundas en la vieja tierra de Salamanca. El otoño llegó a Salamanca, tiñendo las hojas de los pocos árboles del campus de tonos dorados y rojizos. El aire se volvió más fresco y la vida universitaria adquirió un ritmo más apresurado, marcado por los exámenes y las entregas de trabajos. Para Anya, la espera de la decisión sobre la beca se cernía sobre ella como una nube persistente. Cada día era un ejercicio de paciencia y resiliencia. Seguía trabajando en el laboratorio, pero la incertidumbre hacía que la concentración fuera un desafío. La situación con la Dr. Vance seguía siendo tensa. Vance mantenía un perfil bajo, asistiendo solo a las reuniones esenciales y evitando activamente cualquier interacción con Anya. Su influencia en el departamento había disminuido notablemente.
Los rumores sobre la investigación interna circulaban, aunque nadie sabía con certeza cuál sería el resultado. Algunos especulaban con una sanción leve, otros con un retiro forzado. La atmósfera era incómoda, una calma tensa después de la tormenta. Anya notó pequeños cambios a su alrededor. Algunos colegas, que antes eran distantes, ahora le sonreían o le dirigían la palabra. El profesor Ríos seguía siendo un apoyo constante, invitándola a su despacho para conversar o simplemente para ofrecerle un café y un momento de calma. «La universidad es un ecosistema complejo, Anya», le dijo una vez. «A veces un pequeño temblor puede tener efectos inesperados en todo el sistema». Un día, mientras trabajaba en el laboratorio, una joven estudiante de primer año de origen marroquí se acercó a su mesa con timidez. «Disculpa, Anya», dijo con la voz baja. Quería darte las gracias por lo que hiciste, lo del Dr. Vance». Anya levantó la vista sorprendida. «Oh, no hay de qué». Sí que lo hay», insistió la estudiante con una intensidad inesperada en sus ojos jóvenes. «Mi hermana estudia aquí también y me contó, y yo a veces siento que no encajo, que la gente me mira raro, pero cuando escuché lo tuyo sentí que no estaba sola, que se puede hablar, que no hay que agachar la cabeza». Anya sintió un nudo en la garganta. Ese era el impacto. No solo en ella, no solo en Vance o en el comité, sino en los que venían detrás, en los que sentían las mismas dudas y miedos. «No es fácil», admitió Anya. «Da miedo. Mucho». «Lo sé», dijo la estudiante, asintiendo. «Pero diste el paso. Y eso significa mucho. Gracias». Se fue, dejando a Anya con una sensación agridulce. La lucha era solitaria en muchos aspectos, pero sus repercusiones se extendían más allá de lo que ella podía ver. La investigación interna concluyó a principios de invierno. Los resultados no se hicieron públicos de forma oficial, pero la noticia viajó rápido por los pasillos a través de la red informal de chismes universitarios. Vance había recibido una amonestación formal y se le había retirado indefinidamente su participación en los comités de evaluación de becas y puestos. No fue despedida, lo cual no sorprendió a Anya ni a Ríos. Las instituciones protegen a sus miembros de alto rango, pero fue un golpe significativo a su poder e influencia. Poco después, se anunció que la Dr. Vance tomaba una baja por motivos de salud y que no regresaría hasta el próximo curso, si es que regresaba. Era el principio del fin de su carrera en la universidad. La decisión sobre la beca Ramón y Cajal llegó una semana antes de Navidad. Anya estaba en el laboratorio cuando recibió el correo electrónico. Abrió el archivo adjunto con manos temblorosas. Leyó su nombre. Había sido seleccionada. Una exhalación larga y temblorosa escapó de sus labios. Leyó el texto de nuevo, sin creérselo. La beca era suya. El arduo trabajo, la lucha, la confrontación, todo había valido la pena. Su mérito, finalmente, había sido reconocido por encima del prejuicio. Las lágrimas brotaron, lágrimas de alivio, de agotamiento, de alegría. Se sentó en un taburete con la cabeza entre las manos, permitiéndose sentir la avalancha de emociones. El profesor Ríos entró en el laboratorio en ese momento, alertado quizás por el silencio inusual. La vio y supo, por la postura de Anya y el papel en su mano. Se acercó a ella. «Anya, ¿qué pasa?» Anya levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas, y le tendió el correo electrónico. Mateo Ríos lo leyó y una gran sonrisa iluminó su rostro. «Anya, felicidades, lo conseguiste». La abrazó un gesto paternal y sincero. Lo sabía que tu trabajo era demasiado bueno para que lo ignoraran, y tu coraje fue lo que lo hizo posible. «Gracias, profesor», susurró Anya. «Gracias por creer en mí, por apoyarme». «No, Anya, gracias a ti», dijo Ríos, mirándola con seriedad. «Nos recordaste a todos por qué estamos aquí. Por la búsqueda de la verdad y la excelencia, no por mantener viejas estructuras de poder y prejuicio. Diste una lección a muchos, incluyéndome a mí». La noticia se difundió por el departamento. Las felicitaciones llegaron de todas partes, algunas genuinas, otras quizás un poco forzadas. Anya respondió a todas con una dignidad tranquila. Había ganado una batalla importante, pero sabía que la guerra contra el prejuicio era larga y compleja. Celebró la noticia con sus padres. La llamada fue una mezcla de gritos de alegría, lágrimas y palabras de orgullo. «Sabíamos que podías, hija», exclamó su padre. «Nuestra Anya, una científica, en Salamanca». Su madre solo repetía gracias a Dios», con la voz quebrada por la emoción. Les prometió ir a verlos pronto para celebrarlo juntos.
La beca significaba seguridad, la oportunidad de dedicarse plenamente a su investigación, de hacer una contribución real a su campo. Significaba que el sacrificio de su familia había dado frutos, que su lucha por pertenecer había sido validada en el más alto nivel académico. Anya continuó en la universidad, ahora con una posición más segura. La atmósfera en el departamento había cambiado. La partida, temporal o permanente, de la Dr. Vance había aliviado la tensión. Había más apertura, más disposición a hablar de diversidad e inclusión, aunque el cambio real era lento y requería un esfuerzo constante. Anya se convirtió, a su pesar, en una especie de referente. Otros estudiantes de minorías se acercaban a ella en busca de consejo o simplemente para compartir sus propias experiencias. Anya siempre los escuchaba, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo su propia historia, enfatizando la importancia de la excelencia en el trabajo, pero también la necesidad de no callar ante la injusticia. Una tarde, paseando por los antiguos patios de la universidad, se detuvo junto a un viejo olivo. Pensó en todo lo que había pasado. En el miedo, la frustración, la rabia controlada, la valentía que no sabía que tenía. Pensó en la Dr. Vance, preguntándose si alguna vez reflexionaría sobre sus acciones, si la semilla de la duda que Anya había plantado germinaría. No tenía la respuesta, y quizás nunca la tendría. Pero miró a su alrededor, a los edificios históricos, a las caras jóvenes y diversas de los estudiantes que pasaban. Este lugar ya no era solo un símbolo de una tradición excluyente. Era también el lugar donde ella había luchado por su espacio, donde había demostrado que el mérito y la dignidad podían desafiar el prejuicio, donde había contribuido, a su manera, a escribir un nuevo capítulo en la larga historia de la universidad. La lucha continuaría en Salamanca y en muchos otros lugares. Los prejuicios eran persistentes, las barreras sutiles, difíciles de derribar. Pero Anya Kalu había demostrado que era posible, que una voz, incluso una que tiembla de miedo, puede resonar con la fuerza de la verdad y la historia, y que, a veces, solo a veces, hablar puede cambiarlo todo. Anya se sumergió en su investigación con la energía renovada que le daba la seguridad de la beca. Las horas en el laboratorio ya no se sentían como una batalla cuesta arriba, sino como la realización de un sueño. Los experimentos avanzaban, los datos se acumulaban, y la emoción del descubrimiento llenaba sus días. La universidad le proporcionó los recursos prometidos por la beca, y Anya montó su pequeño equipo de investigación, incluyendo a la joven estudiante marroquí que se le había acercado en el laboratorio, ofreciéndole un puesto como asistente. Quería darle la oportunidad que a ella casi le negaron. La ausencia de la Dr. Vance en el departamento se hizo permanente. A principios del nuevo año académico se anunció oficialmente su jubilación. El ambiente, aunque no completamente libre de las viejas inercias, se sentía más ligero, más abierto. El profesor Ríos, antes de jubilarse él también, se aseguró de que Anya tuviera el apoyo necesario y la presentó a colegas influyentes que valoraban su trabajo. Anya mantuvo el contacto cercano con sus padres. Cada logro, cada pequeño avance en su investigación era compartido con ellos. Su orgullo era su mayor recompensa. Les contó sobre la estudiante a la que había contratado. Y su madre dijo: «Eso es bueno, Anya, ayuda a otros. Recuerda quién te ayudó a ti». Aunque la beca le daba seguridad profesional, el incidente con Vance dejó una marca en Anya. A veces, la rabia y la frustración volvían en momentos inesperados. Tuvo que trabajar en ello, hablarlo con Ríos e incluso considerar buscar ayuda profesional para procesar el estrés y el trauma de la experiencia. Se dio cuenta de que enfrentar la discriminación, incluso cuando se hace con dignidad, tiene un costo emocional. Decidió que, además de su investigación científica, quería hacer algo más. Empezó a participar activamente en iniciativas universitarias para promover la diversidad y la inclusión. Se unió a comités, dio charlas a estudiantes de secundaria de barrios desfavorecidos, compartiendo su historia y animándolos a perseguir sus sueños académicos, sin importar su origen o color de piel. Quería ser la prueba viviente de que era posible. En una de esas charlas, en un instituto de un barrio trabajador de Salamanca, Anya miró a las caras jóvenes que la escuchaban. Vio en algunos de ellos la misma chispa de ambición que ella había tenido, y en otros la duda y el miedo. Les habló de su investigación, de la emoción de la ciencia.
Pero también les habló de los obstáculos, les habló de la tradición y de la necesidad de desafiarla cuando se convierte en exclusión. Les habló de la importancia de encontrar aliados y, sobre todo, de la fuerza que reside en conocer su propia historia y en no permitir que nadie la borre o la menosprecie. Mi historia no es solo mía, les dijo. Es la historia de mis padres, de sus sacrificios. Es la historia de todos los que han tenido que luchar para ganarse un lugar. Y es una historia que me da derecho a estar donde estoy, no menos que a cualquiera. Vuestro origen, vuestra historia no es una debilidad. Es vuestra fuerza, es lo que os hace únicos. No dejéis que nadie os haga sentir que no pertenecéis. Las preguntas después de la charla fueron numerosas. Los estudiantes se acercaban a ella, algunos con preguntas sobre ciencia, otros con preguntas más personales sobre cómo lidiar con el racismo o la sensación de no encajar. Anya respondió a todas con paciencia y empatía. Se dio cuenta de que su experiencia, dolorosa como había sido, ahora tenía un propósito más amplio. La universidad, bajo la presión de la investigación interna y el debate generado por el caso de Anya, implementó algunas políticas nuevas. Se crearon talleres sobre sesgos inconscientes para el personal, se revisaron los procedimientos de evaluación para intentar hacerlos más transparentes y se aumentó la representación de minorías en algunos comités. Los cambios eran graduales, a veces puramente cosméticos, pero era un comienzo. La piedra antigua de la universidad se movía, aunque lentamente. Un día, mientras revisaba unos archivos antiguos en la biblioteca, Anya se encontró con un libro sobre la historia de la universidad. Leyó sobre sus siglos de existencia, sobre los grandes pensadores que habían pasado por sus aulas, sobre las tradiciones que se habían mantenido a lo largo del tiempo. Y pensó en cómo ella, una mujer negra investigadora en bioingeniería en el siglo XXI, era ahora parte de esa historia. Había desafiado una de esas tradiciones no escritas, la de la exclusión, y al hacerlo, había ayudado a redefinir lo que significaba pertenecer a esa institución. La beca Ramón y Cajal le abrió puertas. Asistió a conferencias internacionales, colaboró con investigadores de renombre, publicó artículos que fueron bien recibidos en la comunidad científica. Su carrera despegó, pero nunca olvidó de dónde venía ni la batalla que había librado en Salamanca. A veces, en momentos de calma, pensaba en la Drató Vance. Se preguntaba qué habría sido de ella, si la jubilación le había traído paz o si seguía aferrada a sus prejuicios. No sentía odio, solo una especie de tristeza por la estrechez de miras que le había impedido ver el mérito más allá del color de piel o el origen. Una tarde, mientras caminaba por la Plaza Mayor de Salamanca, un lugar vibrante y lleno de vida, se cruzó con una mujer mayor que le resultó vagamente familiar. Era la Drató Vance. Estaba sentada en una terraza, tomando un café, sola. Sus miradas se encontraron por un instante. Vance pareció sorprendida, quizás incómoda. Anya no desvió la mirada. Le sostuvo la mirada con calma, sin desafío, solo con una presencia tranquila y digna. Después de un segundo que pareció una eternidad, Vance desvió la vista, visiblemente flustered, y se apresuró a coger su bolso. Anya siguió caminando, sin detenerse. No había necesidad de palabras. Todo lo que necesitaba decir ya lo había dicho en aquella sala de reuniones. La confrontación ya había ocurrido. El impacto ya se había sentido. Quizás, solo quizás, verla allí, viva, exitosa, perteneciendo plenamente a la ciudad y a la vida, era en sí mismo un recordatorio más poderoso que cualquier palabra. La vida continuó. Anya siguió con su investigación, con su activismo, con su vida. La historia del incidente en la universidad se convirtió en parte de su leyenda personal, algo que la definía, pero no la limitaba. Había aprendido que la dignidad no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Había aprendido que la verdad, cuando se habla con calma y se respalda con hechos y con la fuerza de la propia existencia, tiene un poder inmenso. Y había aprendido que pertenecer a un lugar, a un país, a una institución, no es algo que se conceda por gracia, sino algo que se gana con esfuerzo, con contribución y con la inquebrantable convicción de que uno tiene derecho a estar allí, tanto como cualquiera. Y en los antiguos y venerables muros de la Universidad de Salamanca, la semilla plantada por Anya Kalu seguía allí, una pequeña promesa de un futuro donde la excelencia sería el único criterio, y donde la tradición se honraría no por su inmovilidad, sino por su capacidad de crecer y abrazar la riqueza de todas las historias que la componen.
El tiempo en Salamanca pasó con la cadencia de las campanas universitarias y el ajetreo pausado de una ciudad histórica. Anya Kalu se consolidó como una investigadora destacada. Su laboratorio se convirtió en un lugar de referencia en su campo, atrayendo a estudiantes y colaboradores de diversas procedencias. Se aseguró de que su equipo fuera un reflejo de la diversidad que ella tanto valoraba y por la que había luchado. Los pasillos de la Facultad de Ciencias, aunque todavía predominantemente blancos, empezaron a ver más caras diversas, inspiradas quizás por su ejemplo. La relación con el profesor Mateo Ríos se mantuvo fuerte, incluso después de su jubilación. Se veían para tomar café, y Ríos la escuchaba con orgullo, mientras Anya le contaba sus últimos descubrimientos o los desafíos que seguía enfrentando en el mundo académico. «Siempre hay nuevas batallas, Anya», le decía con una sonrisa sabia. «Pero ahora tienes las herramientas y la experiencia para librarlas». Anya nunca olvidó la sensación de soledad y miedo que sintió al principio de su confrontación. Esa experiencia la hizo más empática y más decidida a apoyar a otros. Fundó un programa de mentoría para estudiantes de minorías en la universidad, conectándolos con profesores y profesionales que pudieran guiarlos y apoyarlos. Quería crear la red de seguridad que a ella le faltó en muchos momentos. Su activismo en pro de la diversidad y la inclusión la llevó a participar en debates a nivel nacional. Habló en conferencias sobre la necesidad de desmantelar los sesgos sistémicos en las instituciones académicas y de reconocer el valor de las perspectivas diversas. Su historia, la de la joven investigadora que se enfrentó al prejuicio en una universidad histórica, se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo de cómo la acción individual puede catalizar el cambio. La universidad, impulsada en parte por el caso de Anya y en parte por una creciente conciencia social, siguió implementando cambios. Se crearon departamentos de diversidad, se revisaron los currículos para incluir perspectivas más amplias y se lanzaron programas de captación de talento en comunidades subrepresentadas. El progreso era lento y a menudo enfrentaba resistencia, pero la dirección estaba marcada. Anya, a pesar de su éxito y su creciente reconocimiento, mantuvo los pies en la tierra. Nunca olvidó las manos curtidas de sus padres, los sacrificios que hicieron para que ella pudiera tener esta vida. Seguía visitándolos regularmente en Madrid, compartiendo con ellos no solo sus logros profesionales, sino también las pequeñas alegrías y frustraciones de la vida cotidiana. Su hogar familiar, sencillo y lleno de amor, era su ancla, el recordatorio constante de sus raíces y de la fuerza que le habían transmitido. Una tarde, mientras daba un paseo por el campus, se detuvo frente a la sala de reuniones donde había tenido lugar la confrontación con la Dratovans. La puerta estaba cerrada, era solo una sala más, indistinguible de otras. Pero para Anya, ese espacio siempre estaría cargado de significado. Fue allí donde el miedo se encontró con la determinación, donde la verdad se alzó contra el prejuicio, donde su voz resonó en el silencio. No se arrepentía de haber hablado. El camino después había sido difícil en ocasiones, pero la alternativa, el silencio y la sumisión, habría sido mucho peor. Había ganado su lugar, no solo la beca o el puesto, sino un sentido de pertenencia genuina, basado en quién era y en lo que había logrado, no en la aprobación de aquellos que querían limitarla. El sol se ponía sobre los tejados de Salamanca, bañando la ciudad en una luz dorada y melancólica. Anya pensó en todas las generaciones que habían pasado por esa universidad, en las historias que guardaban sus muros, y sonrió. Su historia, la historia de Anya Kalu, la investigadora negra que desafió la tradición y reclamó su lugar, ahora también formaba parte de ese rico tapiz. Era una historia de lucha, sí, pero también una historia de dignidad, de resiliencia y de la esperanza de que el futuro, aunque incierto, podría ser un poco más justo gracias a las batallas libradas hoy. Miró hacia el horizonte, hacia los campos que rodeaban la ciudad. El camino por delante aún era largo. Siempre habría nuevos desafíos, nuevas formas de prejuicio que enfrentar. Pero Anya ya no sentía miedo. Sentía la fuerza de su historia, el apoyo de aquellos a quienes había inspirado y la certeza inquebrantable de su propio valor. Estaba lista para lo que viniera. Los años pasaron. La Universidad de Salamanca, como muchas instituciones antiguas, cambió a un ritmo glacial, pero cambió. El caso de Anya Kalu se convirtió en una anécdota, luego en un recuerdo,
y finalmente en parte del folclore institucional, a menudo contada y a veces distorsionada, como una historia de valentía y superación. La Dr. Vance se desvaneció en el anonimato de la jubilación, su nombre recordado por algunos como el de una académica brillante pero difícil, y por otros, especialmente por los que se atrevieron a mirar más de cerca, como el de una representante de un prejuicio arraigado que tuvo que ser expuesto. Anya, ahora con la beca Ramón y Cajal completada y un puesto permanente en la universidad, se convirtió en una figura respetada en su campo. Publicó investigaciones innovadoras, formó a nuevos científicos y contribuyó de manera significativa al avance del conocimiento. Su excelencia académica era innegable, una base sólida que nadie podía cuestionar. Pero su legado fue más allá de sus logros científicos. Su disposición a hablar, a desafiar el status quo, a ser visible en un entorno que no siempre estaba preparado para ella, inspiró a una nueva generación. El programa de mentoría que fundó creció y ayudó a muchos estudiantes de minorías a navegar el complejo mundo universitario. Se aseguró de que el Comité de Diversidad de la universidad fuera más que una fachada, impulsando cambios reales en las políticas de contratación y promoción. Anya nunca se consideró una heroína en un pedestal. Se veía a sí misma como una persona que hizo lo que tenía que hacer. Reconocía el costo personal de su lucha, los momentos de duda, la tensión constante. Pero también reconocía la profunda satisfacción de haber sido fiel a sí misma y a los valores que sus padres le habían inculcado. Mantuvo su conexión con sus raíces. Sus padres envejecieron, pero su orgullo por Anya nunca disminuyó. A menudo, cuando volvía a su barrio en Madrid, los vecinos la saludaban con admiración, recordando a la niña brillante que se fue a Salamanca y triunfó. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración en su propia comunidad, una prueba de que las barreras podían superarse. Una tarde, muchos años después del incidente, Anya estaba dando una charla en un evento universitario sobre la importancia de la diversidad en la ciencia. Habló de su investigación, de los desafíos del campo, y luego, con una calma que solo dan los años y la experiencia, compartió brevemente su propia historia, la de los obstáculos que enfrentó, y la decisión de hablar. Entre el público vio caras conocidas: el profesor Ríos, ya muy mayor pero con una sonrisa en el rostro, algunos de los estudiantes que la habían apoyado en su momento, ahora ellos mismos profesionales, y caras nuevas, jóvenes estudiantes con la misma chispa y la misma incertidumbre en sus ojos que ella había tenido. Al final de la charla, una joven estudiante se acercó a ella. Era una chica negra, quizás de origen subsahariano, con una expresión seria. «Profesora Kalu», dijo, «mi abuela me contó su historia. Cuando yo era pequeña y me decían que no podía hacer ciertas cosas, ella siempre decía, mira a Anya Kalu, ella pudo». La joven hizo una pausa, sus ojos llenos de emoción. «Gracias por haber luchado, por haber estado aquí». Anya miró a la joven viendo en ella un reflejo de sí misma años atrás. Le sonrió, una sonrisa cálida y sincera. «Tú también puedes», le dijo. «Tu historia también te da derecho a estar aquí. Lucha por tu lugar y no tengas miedo de hablar». Esa noche, sola en su despacho en la universidad, Anya miró por la ventana. Las luces de Salamanca brillaban en la oscuridad. Pensó en el largo camino recorrido. Desde la niña en un barrio humilde de Madrid hasta la investigadora respetada en una de las universidades más antiguas de Europa, un camino marcado por el esfuerzo, por el sacrificio y por un momento crucial en una sala de reuniones donde eligió la dignidad sobre el silencio. Sabía que el racismo y el prejuicio no habían desaparecido. Eran como malas hierbas que volvían a crecer si no se vigilaba. Pero también sabía que habían cambiado cosas, que su voz se había unido a otras voces pasadas y presentes en la lucha por un mundo más justo, que la semilla que plantó había echado raíces y que otros ayudarían a cuidarla. Sentada allí, rodeada por los libros y los papeles de una vida dedicada a la ciencia y algo más grande que ella misma, Anya Kalu sintió una profunda paz. Había honrado el sacrificio de sus padres, había demostrado su valía, y al hacerlo, había ayudado a abrir un poco más las puertas de la tradición, permitiendo que más historias, más voces, más talentos encontraran su lugar en el tapiz de la historia. Su pertenencia ya no era una cuestión de debate, era un hecho, una verdad ganada con dignidad. El legado de Anya Kalu en la Universidad de Salamanca se manifestó de diversas maneras.
Más allá de sus contribuciones científicas, que le valieron reconocimiento internacional y varios premios, su impacto social y cultural en la institución fue profundo. El programa de mentoría para estudiantes de minorías que había iniciado se convirtió en uno de los más exitosos de la universidad, creando una red de apoyo vital para las nuevas generaciones. Muchos de los estudiantes a los que mentorizó siguieron sus pasos, convirtiéndose en académicos e investigadores, llevando consigo la lección de resiliencia y dignidad que Anja les había transmitido. Anja se aseguró de que la historia de su confrontación no fuera olvidada, pero tampoco se permitiera que la definiera por completo. Era una parte importante de su camino, un momento crucial que la había forjado, pero era solo un capítulo en una vida dedicada a la ciencia, la enseñanza y el activismo por la justicia social. Hablaba de ello cuando era relevante, utilizándola como una herramienta para educar e inspirar, pero no se regodeaba en el drama. La relación con el profesor Mateo Ríos se mantuvo hasta el final de sus días. Ríos, ya muy anciano, siempre la recibía con una sonrisa y una mirada de orgullo. En sus últimas conversaciones, reflexionaban sobre los cambios que habían visto en la universidad y en la sociedad. «Hemos avanzado, Anya», le dijo Ríos una vez, su voz débil pero clara. «Lentamente, con dificultad, pero hemos avanzado. Y tú, mi querida Anya, fuiste una fuerza impulsora en ese avance aquí, en estos viejos muros». La jubilación de la Dr. Vance fue definitiva. Nunca regresó a la universidad. Su nombre se fue desvaneciendo gradualmente de la memoria cotidiana del departamento, reemplazado por nuevas figuras y nuevas dinámicas. Para Anya, Vance se convirtió en una figura de advertencia, un recordatorio de cómo el prejuicio, incluso en los entornos más ilustrados, podía cegar y dañar. No albergaba resentimiento, solo la certeza de que había hecho lo correcto al no permitir que el miedo la silenciara. Anya continuó rompiendo barreras a lo largo de su carrera. Fue la primera mujer negra en ocupar ciertos cargos de liderazgo en la facultad, la primera en presidir ciertos comités. Cada paso era una afirmación de su derecho a estar allí, ganado con su excelencia y su perseverancia. Se aseguró de que, una vez que estaba en posiciones de poder, utilizaba esa influencia para crear un entorno más justo y equitativo para todos. Sus padres vivieron lo suficiente para verla alcanzar el pináculo de su carrera, para verla reconocida no solo en España, sino a nivel internacional. Su orgullo era una fuente inagotable de fuerza para Anya. Cada logro era, en parte, un tributo a su sacrificio. Cuando su madre falleció, Anya heredó una pequeña caja de madera que contenía cartas antiguas, fotos y algunos objetos personales. Entre ellos encontró una pequeña nota escrita a mano por su madre de hacía muchos años que decía simplemente: «Anya, sé fuerte, lucha. Tu lugar es tuyo». Anya guardó esa nota en su cartera y la llevó consigo siempre, un recordatorio constante de las palabras que la habían guiado. La vida de Anya Kalu en Salamanca se tejió en el rico tapiz de la ciudad y la universidad. Dejó una huella imborrable, no solo en el campo de la bioingeniería, sino en la cultura misma de la institución. Demostró que la excelencia no tiene color, que la dignidad es una fuerza invencible y que la verdadera pertenencia se basa en el mérito y el coraje de reclamar el propio espacio. Los antiguos muros de la Universidad de Salamanca, testigos silenciosos de siglos de historia, ahora también contaban entre sus muchas narrativas la historia de Anya Kalu. Una historia que comenzó con un desafío silencioso al prejuicio y que floreció en una vida de propósito, impacto y una pertenencia ganada con dignidad. Y al caer la noche sobre la ciudad dorada, la luz que emanaba de su laboratorio, donde seguía trabajando en los límites del conocimiento, era un faro de esperanza y un testimonio del poder duradero de una voz que se atrevió a hablar. El tiempo siguió su curso inexorable, transformando la vida y el paisaje. Los estudiantes iban y venían, las generaciones se sucedían, y la Universidad de Salamanca, con su majestuosa piedra dorada, permanecía como un faro de conocimiento y tradición, aunque lentamente evolucionando. Anya Kalu